Lecciones del Espíritu Santo marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. La prudencia es de un beneficio que no se imagina lo que hubiera evitado. Sensato y seguro. Éxodo capítulo 23, versículo 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Que si es blanco, pues es blanco, y si es negro, ¿por qué le ve grises? ¿Pero para qué? Veamos lo que nuestro Señor nos comparte hoy con su pan de vida. Leyendo los libros de Reyes, tanto el libro 1 como el 2, me encontré con historias de reyes un poco complicadas, por no decir en ocasiones hasta desgarradoras. Y no las voy a mencionar porque no es el sentido de este pan. Sin embargo, hay un común denominador: la desobediencia. Muchos de ellos vivían una doble vida. Porque, por ejemplo, unos hacían lo que quería Dios, pero le servían a Baal y a otros dioses, haciendo altares entre muchas otras cosas, y adorando y quemando incienso. Entonces, pues el castigo no era menos, porque Dios es un Dios celoso, que se tomó toda la molestia de crearnos, darnos todo lo que necesitábamos y cómo hacerlo, todo bien hechecito como para que vengamos a querer hacer nuestra voluntad. El pan de hoy le pega al plan nuestro, a ese que yo me diseño súper titino. ¿Y qué? ¿Dónde metió a Dios? ¿Dónde metió a nuestro Señor en él? Fue lo que le pasó a Sarai, la esposa de Abraham. Es un pan bien sencillo, pero delicioso, de esos en donde uno rapidito hace el juicio, pero ni se da por enterado que también es con uno. Claro, porque es el del vecino. Nada mejor que ver la paja del ojo ajeno. Todos conocemos la historia. Pasa en Génesis 16. Ese capítulo debería haber tenido una alusión al plan particular de Sarai, y no propiamente a Ismael. Pero designios son designios y así debe ser, y así soy mejor, obediente. Pero siguiendo con la historia, escuche. Sarai se inventa tremendo plan basada en que el Señor, después de haberle prometido a su esposo un hijo, pues a ella no le pareció, y mejor que fuera con la sierva egipcia, que ella quería sentir ser mamá con los hijos de la otra. Siempre es que uno se inventa cada cosa para querer hacer su voluntad, ¿no? Y termina haciéndola. Pero normalmente termina dándose cuenta de que no incluir a Dios siempre será estar en desventaja, porque sus caminos son perfectos para los que en Él creen, dice su palabra. Ese pequeño capítulo es toda una novela. Nada más y nada menos que listo, queda embarazada y ahora la sierva la coge contra Sarai. Se llena de orgullo su corazón por tener lo que la otra no tenía, y dice la palabra que miraba a la egipcia Agar con desprecio a su señora Sarai. Para hacerla corta, Agar queda embarazada, y aquí el Espíritu Santo me habla clarito. La promesa era para Abraham, no para Sarai. Después de presionar la situación, Agar escapa, y en medio de su vida, el ángel del Señor se le presenta y ve al par de perlas que le muestra. La primera, y de nuevo aquí es claro el mandato del Señor: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Como quien dice, obedezca. Y la segunda, que es el pilar de este pan: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Después el ángel del Señor le compartiría los detalles del hijo, de la descendencia y el nombre que finalmente Abraham le pondría: Ismael, que significa Dios oye. Hay una referencia muy bonita y es el nombre en hebreo que usó Agar para referirse al Señor: Yahvé el Roí, que significa el Dios que me ve, refiriéndose a que el Señor la había visto en su situación. ¿Pero se dio cuenta de los pilares? El primero, obediencia a la autoridad. Y el segundo, la bendición o la promesa era para Abraham. En Agar el Señor le dio descendencia innumerable a él también, así como se lo había prometido, aunque no justamente con ella. La promesa igual vendría como debía ser por Isaac. Así fue la historia y no se trata de cambiarla ni mucho menos. Allá, sin embargo,
Acá se me ocurre que Abraham le debió decir inicialmente lo mismo a Sarai cuando ella le estaba hablando mal de Dios, desacreditando la promesa que le había hecho a Abraham. ¿Qué te parece si primero dejas de quejarte y agradeces que tienes vida y que eres la esposa de alguien que habla con Dios? Lo segundo, ¿qué te parece si te ubicas? Recuerda que capítulos atrás, justamente en una conversación que tuve con mi Señor, Él me prometió a mí que me daría un heredero, y con mi esposa, porque los planes de Él no son los del mundo, sino en obediencia a su palabra, es decir, contigo, Sarai. Hoy hay un camino que se llama Jesús, a la vida en verdad. Pero nos encanta pasearnos por las laderas de nuestras propias percepciones y evadirlo y hacerlo a Él a un lado. El enemigo puede poner mucha trampa, pero el Espíritu Santo también nos dio dominio propio, y Jesús la promesa de estar con los que en Él creyeran hasta el fin de los días. Hacer nuestro plan solo nos hace desviar del camino. ¿Sabía que los israelitas duraron 40 años en el desierto dando vueltas antes de entrar en la tierra prometida? En un camino que apenas tenía 11 kilómetros, es decir, de a kilómetro diario eran apenas 11 días. O bueno, puede hacer la cuenta que quiera, pero fueron años y bastantes. Todo porque Dios buscaba que fueran obedientes. Les dijo que eran un pueblo terco y rebelde. A Sarai la hizo desviarse la desconfianza al Señor de su promesa, la terquedad y el desafío con su esposo, el desprecio y la opresión hacia su sierva. Abraham más adelante también iba a dudar. Con humildad, ¿dónde cree que nos estamos desviando? ¿Será que somos un pueblo terco? ¿Cuál es el plan que está haciendo usted en su vida en vez de Dios en ella? ¿Cuándo dejó de confiar en Él? Y no es que dejemos de ser humanos, es más bien de empezar a estar más en el Espíritu para agudizar los sentidos y entender las señales que nos envía nuestro Señor, para poder escuchar su voz que habla a nuestro corazón y así permitirle que su plan divino logre realizar nuestra vida en Él. Sí, el mensaje es el mismo, escuchar y obedecer. Su palabra fiel es clave. Sino que esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Dice Jeremías capítulo 7. Soy Andrés Marín. Escuchando andar es la alternativa para orar, en obediencia y en verdad. Bendiciones por montones.